A veces, cargamos con el peso del pasado como si fuera una cadena irrompible que nos arrastra en cada paso que damos. Las decisiones que tomamos, los errores que cometimos, las oportunidades que no supimos aprovechar, y los momentos que nos hirieron parecen envolvernos como una sombra permanente. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el pasado no tiene tanto poder sobre ti como crees? ¿Qué pasaría si, en lugar de verlo como una sentencia de por vida, pudieras transformarlo en una herramienta poderosa para tu crecimiento personal? Imagina por un momento que todo lo que has vivido, incluso los errores más dolorosos, los momentos más oscuros, y las decisiones que desearías no haber tomado, están ahí para enseñarte algo. Como si cada uno de esos momentos estuviera diseñado no para destruirte, sino para moldearte, para darte la fuerza que necesitas para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Es una perspectiva difícil de aceptar, lo sé, porque cuando vivimos atrapados en el pasado, parece que esas experiencias nos definen completamente. Nos hacen sentir que somos prisioneros de lo que sucedió, como si nunca pudiéramos escapar de esa etiqueta que nosotros mismos, o los demás, nos hemos puesto. A lo largo de la vida, es común encontrarse con personas que, al mirarse al espejo, no ven su verdadero reflejo, sino la sombra de su pasado. Ven a alguien que falló, que no fue lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sabio, o lo suficientemente afortunado. Y esas creencias empiezan a construir una barrera que parece insuperable. Nos preguntamos si seremos capaces de avanzar, de dejar atrás esos momentos que nos marcaron, o si simplemente estamos destinados a repetir los mismos patrones una y otra vez. Pero déjame decirte algo, el pasado no tiene la última palabra en tu vida. Tú la tienes, porque, a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de los errores y los fracasos, siempre tienes la opción de decidir quién quieres ser hoy. Y ese es el verdadero poder del presente. Te da la oportunidad de reinventarte, de dejar atrás las cadenas que te atan al pasado, y de comenzar a caminar hacia un futuro que tú mismo puedes construir. La mayoría de las personas que se sienten atrapadas por su pasado lo hacen porque han llegado a una conclusión equivocada. Creen que el pasado es una condena, un juicio final que les impide ser felices o exitosos. Pero, ¿qué pasaría si pudieras cambiar esa creencia? ¿Qué pasaría si, en lugar de ver el pasado como un enemigo, pudieras verlo como un aliado en tu camino hacia el crecimiento? La verdad es que no podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos cambiar la forma en que interpretamos esos eventos. Podemos elegir aprender de ellos en lugar de dejarnos consumir por ellos. Hay una gran diferencia entre ser víctima de tu pasado y ser alguien que aprende de él. Cuando te ves a ti mismo como una víctima, entregas tu poder. Te conviertes en alguien que no tiene control sobre su propia vida, alguien que está a merced de lo que sucedió en lugar de lo que está sucediendo ahora. Pero cuando eliges aprender del pasado, cuando decides extraer las lecciones que cada experiencia te ha dejado, recuperas ese poder. Te das cuenta de que el pasado no define quién eres, sino que te ha preparado para ser quien puedes llegar a ser. Y esto no significa que sea fácil. Dejar ir el pasado puede ser una de las cosas más difíciles que tendrás que hacer. Porque a veces, el dolor que llevamos dentro nos resulta familiar. Es como una vieja chaqueta que, aunque esté desgastada y rota, hemos aprendido a usarla todos los días. Nos aferramos a ese dolor porque es lo que conocemos. Pero, ¿qué pasaría si te dieras permiso para soltarlo? ¿Qué pasaría si, en lugar de aferrarte a ese dolor, decidieras abrazar el cambio, el crecimiento y la posibilidad de algo nuevo? Algunos de los más grandes líderes y figuras de la historia han enfrentado situaciones en las que el pasado pudo haberlos destruido, pero eligieron no dejar que eso sucediera. Desde Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión y, sin embargo, salió decidido a construir un futuro de reconciliación y paz, hasta figuras como Oprah Winfrey, que superó una infancia llena de abusos y adversidades para convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo. Estas personas entendieron algo fundamental:
El pasado no es un ancla que te retiene, sino una plataforma que te impulsa si decides utilizarlo de esa manera. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de redefinir su relación con el pasado. No se trata de ignorarlo o de pretender que no sucedió. Se trata de mirarlo de frente y decir, esto me enseñó algo. Esto me hizo más fuerte. Esto me preparó para lo que está por venir. Porque la vida no se trata de lo que sucede, sino de cómo eliges responder a lo que sucede. Y siempre tienes la opción de responder de una manera que te empodere, que te ayude a crecer y que te permita avanzar. A veces, es fácil caer en la trampa de pensar que nuestros errores nos definen. Creemos que somos nuestros fracasos, nuestras decisiones equivocadas o nuestras caídas. Pero eso es solo una parte de la historia. Lo que realmente importa no es cuántas veces has caído, sino cuántas veces te has levantado. Porque cada vez que te levantas, demuestras que el pasado no tiene poder sobre ti. Cada vez que te levantas, demuestras que eres más fuerte que cualquier obstáculo que hayas enfrentado. Así que hoy quiero invitarte a hacer algo valiente. Quiero que te des permiso para dejar de ser prisionero de tu pasado. Quiero que te des permiso para liberar esa carga que has estado llevando y que te ha estado frenando. Porque la verdad es que no estás definido por lo que sucedió. Estás definido por lo que decides hacer a partir de ahora. La vida está llena de oportunidades para cambiar, para crecer y para ser mejor. Y eso es algo que tienes en tus manos. Así que la próxima vez que te enfrentes a un recuerdo doloroso, a un error del pasado, o a una decisión que desearías no haber tomado, quiero que recuerdes esto: no eres esa persona que cometió esos errores. Eres la persona que aprendió de ellos. Y eres la persona que, hoy, tiene el poder de escribir una nueva historia. ¿Qué pasaría si pudieras liberarte del pasado? ¿Qué pasaría si, en lugar de dejar que esas experiencias te definan, eligieras definirte a ti mismo? La respuesta a esas preguntas está en ti. Y solo tú puedes decidir qué historia quieres contar a partir de ahora. ¿Vas a seguir siendo prisionero de lo que sucedió, o vas a ser el creador de lo que está por venir? El pasado, para muchos, no es solo un recuerdo. Es una carga pesada que arrastran consigo día tras día. Es una sombra que se proyecta en cada rincón de su vida, condicionando sus pensamientos, sus emociones y, lo más importante, la forma en que se ven a sí mismos. En lugar de ser una herramienta para el aprendizaje, el pasado se convierte en una prisión invisible, encerrando a las personas en una versión de sí mismas que ya no existe, pero que siguen alimentando con cada pensamiento y cada decisión. A veces, la historia de nuestra vida se convierte en algo más que una simple narración de eventos. Se transforma en una cadena que nos impide avanzar. Tomemos, por ejemplo, a una persona que ha fracasado repetidamente en sus intentos por alcanzar el éxito. Cada vez que enfrenta un nuevo desafío, los ecos de esos fracasos pasados resuenan en su mente, diciéndole que no es lo suficientemente bueno, que no importa lo que intente, siempre fallará. Y así, antes incluso de empezar, ya está derrotado. El peso de esos fracasos define su identidad, y cada intento futuro es una batalla cuesta arriba, no solo contra el desafío en cuestión, sino contra el propio pasado que lleva consigo. Una de las historias más conmovedoras es la de Thomas Edison. ¿Cuántas veces escuchamos sobre sus más de 1000 intentos fallidos antes de finalmente inventar la bombilla? Para muchas personas, un solo fracaso ya es devastador, pero Edison supo que el pasado no tiene por qué definir lo que viene después. Cada intento fallido no era más que una lección, una pequeña pieza de un rompecabezas que finalmente encajaría. Si Edison hubiera dejado que esos 1000 fracasos definieran su identidad, hoy no tendríamos la bombilla. Lo que nos muestra esta historia es que, aunque el pasado puede ser doloroso, solo tiene el poder que nosotros le otorgamos. Sin embargo, no todos tienen esa capacidad innata de ver los fracasos como simples lecciones. Muchas personas quedan atrapadas en lo que pudo haber sido,
en lo que hicieron o en lo que dejaron de hacer. Se aferran a las decisiones equivocadas, a los momentos de dolor y a las oportunidades perdidas, hasta que esos momentos se convierten en los cimientos sobre los que construyen su vida actual. Cada nuevo paso se ve afectado por ese peso, por esa sensación de que lo que una vez sucedió seguirá repitiéndose indefinidamente. Y en ese proceso, pierden de vista lo que realmente importa, el presente y el futuro que pueden crear. Pensemos por un momento en el concepto de identidad. ¿Cómo nos definimos a nosotros mismos? Para muchas personas, la respuesta está profundamente arraigada en su pasado. Si han sido exitosos en el pasado, se ven a sí mismos como personas exitosas, confiadas, capaces de enfrentar cualquier desafío. Pero si han fracasado, si han cometido errores, esas experiencias se entrelazan con su autoconcepto. Se ven a sí mismos como fracasados, como personas que no merecen el éxito o la felicidad. Y una vez que permitimos que el pasado defina nuestra identidad, caemos en un ciclo peligroso, el ciclo de la autocompasión y la desesperanza. Es fácil quedarse atrapado en este ciclo, y más aún en una sociedad que a menudo valora el éxito instantáneo y la perfección. Si cometemos un error, el mundo no siempre está dispuesto a perdonarnos o darnos una segunda oportunidad. Y eso refuerza la creencia de que nuestros errores nos definen. Pero la verdad es que el pasado solo tiene el poder que nosotros decidimos darle. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de mirar hacia atrás, y en lugar de ver una cadena que nos ata, ver una lección que nos impulsa hacia adelante. Una de las historias más emblemáticas de alguien que superó el peso de su pasado es la de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, años que fácilmente podrían haber definido su vida de una manera completamente diferente. Podría haber salido de prisión lleno de odio, rencor y deseos de venganza. Su pasado, lleno de injusticias y dolor, podría haber sido el combustible para una vida amargada y destruida. Pero Mandela no permitió que esos años lo definieran. En lugar de aferrarse a ese dolor, eligió el perdón, la reconciliación y la construcción de un futuro mejor para su país. Mandela entendió que el pasado solo tiene el poder que le otorgamos, y que siempre tenemos la opción de decidir qué hacemos con nuestras experiencias, sin importar cuán difíciles o dolorosas hayan sido. El problema radica en que muchas personas no se dan cuenta de que tienen esa opción. Creen que lo que sucedió en el pasado es una realidad inmutable, una especie de sentencia que les impide cambiar, crecer o evolucionar. Pero esa es solo una ilusión. El pasado es solo un conjunto de recuerdos, de eventos que ya no existen, excepto en nuestra mente. Y aunque esos recuerdos pueden ser poderosos, no tienen que definirnos. Podemos elegir cómo los interpretamos, cómo nos afectan y qué hacemos con ellos. Es común ver a personas que han pasado por traumas o fracasos y que han dejado que esos eventos les roben su confianza, su felicidad y su capacidad de soñar. Alguien que ha sido rechazado en el amor, por ejemplo, puede empezar a creer que nunca será digno de ser amado. Alguien que ha fallado en su carrera puede convencerse de que no tiene lo necesario para tener éxito. Estos pensamientos, alimentados por el pasado, crean barreras mentales que limitan el potencial de la persona. Pero lo que muchos no entienden es que estas barreras no son reales. Son construcciones mentales, y, al igual que fueron construidas, pueden ser derribadas. La clave para derribar esas barreras es comprender que el pasado es solo una parte de nuestra historia, no toda la historia. No somos nuestros fracasos. No somos nuestros errores. Somos seres en constante cambio, en constante evolución. Y cada día, cada momento, tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. El pasado no es el final de la historia, sino el prólogo que nos prepara para lo que está por venir. Cuando comenzamos a entender esto, empezamos a ver el pasado desde una perspectiva diferente. Ya no es algo que nos define, sino algo que nos informa, nos enseña, nos prepara, pero no tiene el control sobre nosotros.
Nosotros tenemos el control. Y cuando tomamos las riendas de nuestra vida de esa manera, nos liberamos de las cadenas que nos mantenían atados a una versión de nosotros mismos que ya no existe. Un ejemplo clásico de esto es J.K. Rowling, la autora de la serie de libros de Harry Potter. Antes de alcanzar el éxito, vivió años de pobreza, depresión y rechazo. En más de una ocasión, estuvo a punto de rendirse. Si hubiera permitido que su pasado definiera su identidad, nunca habría seguido adelante, nunca habría escrito los libros que cambiarían su vida y la de millones de personas. Pero Rowling no dejó que su pasado definiera su futuro. A pesar de los rechazos y las dificultades, decidió seguir adelante, y su persistencia es la razón por la que hoy conocemos su obra. Lo que estas historias nos enseñan es que el pasado solo tiene el poder que le otorgamos. Si elegimos verlo como un obstáculo insuperable, eso es lo que será. Pero si lo vemos como una fuente de aprendizaje, como una etapa que nos preparó para algo más grande, entonces nos damos la oportunidad de transformar nuestras vidas. Al final, la verdadera cuestión no es si el pasado tiene el poder de definirnos, sino si nosotros decidimos darle ese poder. Porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de tomar las riendas de su propia vida, de decidir qué hacer con las experiencias que hemos vivido. No podemos cambiar lo que sucedió, pero siempre podemos cambiar cómo respondemos a ello. Y esa es la verdadera libertad. En la antigua Roma, los estoicos enseñaban que la vida estaba llena de situaciones fuera de nuestro control. Guerras, enfermedades, traiciones, pérdidas. Todos esos eventos son parte de la experiencia humana, pero lo que realmente marca la diferencia no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. La filosofía estoica, que ha resistido la prueba del tiempo, nos ofrece una poderosa lección. No podemos cambiar lo que ocurrió en el pasado, pero podemos decidir cómo nos afecta hoy. El pasado, para los estoicos, es solo un hecho, un evento externo, algo que ya no tiene control sobre nosotros, a menos que le permitamos influir en nuestras emociones y decisiones presentes. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo entendía mejor que nadie. A pesar de estar rodeado de conflictos, traiciones y pérdidas personales, encontró la paz en la idea de que lo único que realmente controlamos es nuestra mente. En su obra Meditaciones, escribió: si te molesta algo externo, no es la cosa en sí misma la que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y puedes borrar ese juicio ahora mismo. Con esta simple pero poderosa enseñanza, Marco Aurelio nos recuerda que el pasado es solo un acontecimiento, un hecho objetivo que ya no tiene poder sobre nosotros, a menos que se lo demos. ¿Por qué dejar que algo que ya no existe, excepto en nuestra memoria, dicte cómo vivimos el presente? Los estoicos nos invitan a liberarnos de esa carga, a dejar de aferrarnos a lo que ya no podemos cambiar y centrarnos en lo único que realmente está bajo nuestro control: nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Un ejemplo clave de esta lección puede encontrarse en la vida de Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes. Nació esclavo y, durante gran parte de su vida, no tuvo control sobre su destino. Su cuerpo estaba a merced de sus amos, pero su mente era libre. En lugar de lamentarse por su situación, Epicteto aceptó lo que no podía cambiar y se centró en lo que sí podía controlar: su respuesta interna a los desafíos. En una de sus enseñanzas más célebres, Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Este mensaje es crucial cuando pensamos en el pasado. No es lo que sucedió lo que nos define, sino cómo decidimos interpretarlo y qué hacemos con esa interpretación. Los estoicos nos enseñan que cada evento pasado, por muy doloroso que haya sido, puede ser una oportunidad para el crecimiento. En lugar de vernos como víctimas de lo que nos sucedió, podemos vernos como protagonistas de nuestra propia historia. Al tomar control de nuestra reacción, recuperamos el poder que parecía haber sido arrebatado por los errores o traumas del pasado. El pasado, en última instancia,
es solo una serie de eventos externos. Pero nuestra capacidad de reaccionar y de reinterpretarlo es lo que realmente define quiénes somos. Cuando miramos al pasado con ojos estoicos, comprendemos que nada de lo que sucedió está intrínsecamente mal o bien. Es simplemente lo que es. Los juicios que emitimos sobre esos eventos son lo que les da poder sobre nosotros. Si decidimos ver el pasado como una lección, una fuente de aprendizaje, entonces ya no es una cadena que nos ata, sino una herramienta que nos empodera. Como bien lo dijo Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Al aplicar esta perspectiva a nuestro pasado, podemos liberarnos de su dominio. Imagina a alguien que ha vivido una serie de fracasos en su vida personal o profesional. Desde un punto de vista estoico, esos fracasos no son más que eventos externos. El verdadero desafío no radica en lo que sucedió, sino en cómo esa persona decide interpretarlo. Si decide ver cada fracaso como una catástrofe, entonces su presente y futuro estarán marcados por el miedo, la inseguridad y la falta de confianza. Pero si decide verlo desde la óptica estoica, cada fracaso se convierte en una oportunidad para aprender, para crecer y para acercarse un poco más al éxito. El estoicismo también nos enseña algo muy importante. El pasado no es el presente, y el presente no tiene que ser una simple repetición de lo que ya sucedió. Vivimos en un flujo constante de tiempo, y cada momento es una oportunidad para reinventarnos. Epicteto solía decir, no te preocupes si otros no te entienden. Preocúpate si no te entiendes a ti mismo. En otras palabras, no es el pasado lo que define quién eres hoy, sino lo que eliges hacer con lo que sabes. Y para los estoicos, ese conocimiento siempre debe llevarnos de vuelta al momento presente. El momento presente, según los estoicos, es lo único que realmente tenemos. El pasado ya no existe, y el futuro es incierto. Entonces, ¿por qué dejar que algo que ya no está aquí nos controle? Marco Aurelio lo expresó de manera brillante cuando escribió, el presente es todo lo que tenemos, y es lo único de lo que podemos disponer. Esta lección es vital cuando pensamos en el pasado. No podemos cambiar lo que sucedió, pero sí podemos elegir cómo vivir el aquí y el ahora. Cada segundo que pasamos reviviendo el pasado es un segundo que no estamos aprovechando para construir nuestro futuro. Uno de los desafíos más grandes de muchas personas es que permiten que su identidad esté arraigada en el pasado. Se ven a sí mismas como el resultado de sus errores, fracasos o traumas. Pero los estoicos nos ofrecen una alternativa liberadora. Tú no eres tu pasado, eres la suma de tus decisiones presentes. Epicteto nos recuerda que el hombre no está perturbado por las cosas, sino por la visión que tiene de ellas. Si cambiamos nuestra visión del pasado, cambiamos nuestra realidad. Tomemos, por ejemplo, a alguien que ha perdido a un ser querido. El dolor es inevitable, pero los estoicos nos enseñan que incluso en las pérdidas más profundas, podemos encontrar un sentido de paz. No podemos cambiar la muerte de alguien, pero sí podemos cambiar nuestra perspectiva. Marco Aurelio, quien perdió a muchos seres queridos a lo largo de su vida, escribió, la pérdida no es otra cosa que un cambio, y el cambio es el deleite de la naturaleza. Aunque pueda parecer una enseñanza dura, la idea central es que la vida está en constante movimiento, y el pasado, por muy doloroso que haya sido, forma parte de ese flujo. El estoicismo no pretende borrar el dolor del pasado, sino enseñarnos a verlo desde un ángulo diferente. Al final, es nuestra mente la que decide qué hacer con lo que hemos vivido. Marco Aurelio decía, elige no ser herido, y no te sentirás herido. No sientas que te han perjudicado, y no habrás sido perjudicado. Este no es un llamado a la indiferencia, sino una invitación a asumir la responsabilidad de nuestras emociones. El pasado no nos hiere, lo que nos hiere es la interpretación que hacemos de él. Este enfoque nos empodera,
nos permite tomar el control de nuestra vida en lugar de ser esclavos de lo que sucedió. La filosofía estoica nos invita a vivir en armonía con la naturaleza, y parte de esa armonía consiste en aceptar que el pasado ya no está bajo nuestro control. Solo nuestras reacciones actuales lo están. Marco Aurelio lo resumió de manera brillante. El arte de la vida es más como el arte de la lucha. Debemos estar listos para enfrentar lo inesperado. Y eso incluye el pasado. Debemos estar listos para enfrentarlo con una nueva mentalidad, una que nos permita crecer, aprender y avanzar. Al final, el estoicismo nos ofrece una vía para dejar atrás el peso del pasado y abrazar el poder del presente. Como bien decía Epicteto, no busques que las cosas ocurran como quieres, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá con facilidad. En otras palabras, acepta lo que sucedió, pero no te dejes definir por ello. El pasado es un evento externo, pero tu reacción interna es lo que realmente importa. Esa es la verdadera libertad que nos ofrece el estoicismo. En el vasto transcurso de la vida, hay una verdad que a menudo olvidamos. Lo que realmente importa no es lo que hicimos en el pasado, sino lo que hacemos hoy. Cada momento que vivimos es una oportunidad para cambiar, para transformarnos, para elegir un nuevo camino. El presente es donde reside el verdadero poder. Nos permite tomar decisiones que pueden alterar el curso de nuestras vidas, sin importar lo que hayamos enfrentado en el pasado. Hay una gran cantidad de personas que se sienten atrapadas por sus errores o decisiones pasadas. A menudo, viven bajo el peso de la culpa, el arrepentimiento o la vergüenza, creyendo que lo que hicieron hace años o incluso ayer, define quiénes son hoy. Pero la realidad es que, aunque el pasado puede ser doloroso o desafiante, no tiene que dictar el futuro. El poder de cambiar, de decidir un nuevo rumbo, siempre está presente en este momento, justo aquí y ahora. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender es que el presente es un regalo que se nos ofrece constantemente. A diferencia del pasado, que ya ha sucedido, o del futuro, que aún no existe, el presente es el único momento que realmente tenemos. Y en ese momento radica la posibilidad de cambiar nuestras vidas. Incluso si el pasado estuvo lleno de fracasos, traumas o dificultades, el presente nos ofrece la posibilidad de redimirnos, de empezar de nuevo, de construir algo mejor. Tomemos como ejemplo a Nelson Mandela, una de las figuras más inspiradoras del siglo XX. Mandela pasó 27 años en prisión, injustamente encarcelado por luchar contra el apartheid en Sudáfrica. Su pasado estuvo lleno de dificultades, sufrimiento y pérdida de libertad. Muchos en su situación habrían permitido que el resentimiento y la amargura los definieran. Pero cuando Mandela fue liberado, eligió vivir en el presente, no en el pasado. En lugar de enfocarse en la injusticia que había sufrido, decidió centrarse en lo que podía hacer a partir de ese momento. Su decisión de perdonar a sus opresores y trabajar hacia la reconciliación transformó no solo su vida, sino también la historia de toda una nación. El poder de su presente superó el peso de su pasado. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo las decisiones que tomamos hoy pueden redefinir el curso de nuestras vidas. No importa cuán difícil haya sido el pasado, siempre hay una oportunidad para cambiar. Las personas que eligen vivir en el presente son las que realmente toman el control de sus vidas. Son las que comprenden que el pasado ya no tiene poder sobre ellas, a menos que ellas se lo permitan. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado, sino aprender de él y usar esas lecciones para mejorar el aquí y ahora. Un ejemplo aún más cercano es el de Oprah Winfrey. Nacida en la pobreza extrema en Mississippi, Oprah enfrentó un pasado lleno de abuso, rechazo y limitaciones. A pesar de las circunstancias de su niñez, decidió que no iba a permitir que su pasado definiera su futuro. A lo largo de los años, Oprah tomó decisiones conscientes para cambiar el rumbo de su vida, superando los obstáculos que había heredado de su infancia. Hoy en día, es una de las personas más influyentes del mundo, no solo por su éxito en los medios,
sino por su capacidad para inspirar a otros a encontrar su propio poder. Su vida es un testimonio viviente de que no importa de dónde vengas, lo que realmente importa es lo que decides hacer con tu presente. La historia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de haber enfrentado adversidades inimaginables en el pasado, encontraron la fuerza para cambiar el curso de sus vidas en el presente. Steve Jobs, el cofundador de Apple, fue adoptado, abandonó la universidad y fue despedido de la propia empresa que fundó. Sin embargo, en lugar de dejar que esos fracasos definieran su vida, utilizó cada uno de esos momentos como una lección y una oportunidad para crecer. Eventualmente, regresó a Apple y transformó la empresa en una de las más exitosas del mundo. Jobs es un claro ejemplo de cómo nuestras acciones en el presente tienen el poder de transformar lo que parecía un fracaso en una historia de éxito. Lo que todas estas historias tienen en común es la capacidad de las personas para redefinir sus vidas a través del poder del presente. Cada uno de ellos enfrentó momentos en los que podrían haber permitido que su pasado los definiera, pero en lugar de eso, eligieron tomar el control de sus vidas en el momento presente. No permitieron que el dolor, el fracaso o la pérdida de oportunidades los detuviera. En cambio, decidieron que lo que realmente importaba era lo que hacían a partir de ese momento. Una lección esencial que podemos aprender de estas historias es que el presente es el único lugar donde realmente tenemos poder. Mientras nos aferramos al pasado, nos limitamos a nosotros mismos y nuestras posibilidades de crecimiento. Pero cuando decidimos vivir en el presente, abrimos la puerta a nuevas oportunidades, nuevas experiencias y un futuro mejor. Esta idea no es solo inspiradora, es transformadora. Nos recuerda que, sin importar lo que hayamos hecho antes, siempre podemos cambiar el curso de nuestras vidas con una sola decisión en este momento. Cuando piensas en el poder del presente, puedes empezar a ver que la vida no se trata de una línea continua que va del pasado al futuro. En cambio, es una serie de momentos presentes, uno tras otro, y en cada uno de esos momentos, tienes la opción de decidir cómo vas a vivir. El pasado ya no tiene poder sobre ti, a menos que se lo otorgues. Y el futuro, aunque está lleno de promesas, aún no está aquí. Lo único que realmente tienes es este momento, y en este momento puedes elegir el tipo de vida que deseas. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, compartió una poderosa reflexión sobre el poder de la elección en el presente. A pesar de haber sido despojado de todo, desde su libertad hasta su dignidad, Frankl se dio cuenta de que había una cosa que sus captores no podían quitarle: su capacidad para elegir su actitud. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl escribió: a un hombre le pueden quitar todo, menos una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Esta es una lección profundamente estoica. Siempre podemos elegir cómo respondemos, independientemente de lo que nos haya sucedido. El poder de vivir en el presente también radica en la capacidad de dejar ir. A menudo, cuando nos aferramos al pasado, lo hacemos porque tenemos miedo. Miedo de repetir los mismos errores, miedo de no ser lo suficientemente buenos, miedo de lo desconocido. Pero cuando vivimos en el presente, aprendemos a soltar ese miedo. Nos damos cuenta de que el pasado no tiene por qué definirnos, y que tenemos el poder de escribir una nueva historia, una que esté llena de posibilidades, no de limitaciones. En la vida de muchos, el presente es donde ocurre la verdadera magia. Cuando elegimos conscientemente cómo queremos vivir, cómo queremos reaccionar y qué queremos construir, nos liberamos de las cadenas del pasado y nos permitimos crear un futuro brillante. A medida que avanzamos en la vida, es importante recordar que el cambio es siempre posible. No importa cuán oscuro o desafiante haya sido tu pasado, siempre hay un momento, como este, en el que puedes tomar una nueva decisión. Es en ese momento presente donde encuentras tu verdadero poder. Un poder que no está determinado por lo que hiciste,
sino por lo que eliges hacer ahora. Así como Mandela, Oprah, Hobbes y Frankl encontraron su fuerza en el presente, también tú puedes encontrarla. No se trata de ignorar el pasado, sino de aprender de él y luego liberarte de su peso para que puedas moverte con mayor libertad hacia el futuro. La vida nos ofrece infinitas oportunidades para transformar nuestra realidad. Cada nuevo día, cada nuevo momento es una oportunidad para decidir quiénes queremos ser. Y lo más hermoso de todo esto es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Como dijo Maya Angelou, puedes no controlar todos los eventos que te suceden, pero puedes decidir no ser reducido por ellos. En otras palabras, siempre tienes el poder de decidir qué hacer con tu presente. Este es el mensaje central del poder del presente. No importa qué tan lejos te hayas desviado, siempre puedes regresar al camino que deseas recorrer. Cada segundo es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. Y lo más importante es que el momento presente siempre está a tu disposición. Aceptar lo que sucedió es el primer paso para liberarse del pasado. A menudo, tratamos de huir de nuestros errores, fracasos o traumas, pensando que si los ignoramos lo suficiente, desaparecerán. Pero esa es una ilusión. Lo que sucedió en el pasado no se puede cambiar, y resistirse a aceptarlo solo prolonga el sufrimiento. El pasado tiene su lugar, y es parte de nuestra historia, pero no debe convertirse en una carga constante. La aceptación no es resignación, no es decir está bien lo que pasó, sino simplemente reconocerlo como una realidad inmutable. Aceptar el pasado implica mirarlo de frente y reconocer que sucedió. Tal vez cometiste errores, tal vez te hirieron, tal vez fracasaste en algo importante. Pero esos hechos, por dolorosos que sean, no tienen por qué seguir definiendo quién eres hoy. Al aceptar lo que pasó, le quitas el poder que tiene sobre ti. No puedes cambiarlo, pero puedes decidir qué hacer a partir de ahora. Aceptar es también un acto de liberación. Dejas de luchar contra lo inevitable y abres la puerta a un nuevo comienzo. Es importante entender que aceptar no significa olvidar ni minimizar lo que ocurrió. A veces, el pasado está lleno de dolor, de pérdidas profundas o de errores que nos persiguen. No se trata de borrar esos momentos, sino de integrarlos en tu historia personal sin permitir que te dominen. Piensa en ello como una cicatriz. Las cicatrices no desaparecen, pero dejan de doler con el tiempo, y se convierten en recordatorios de lo que has superado. Lo mismo ocurre con el pasado. No puedes borrarlo, pero puedes aprender a convivir con él sin dejar que controle tu presente. Después de aceptar lo que sucedió, el siguiente paso hacia la liberación es perdonarte a ti mismo. Este es quizás el más difícil para muchas personas, porque cargamos con culpas y resentimientos que nos impiden avanzar. Nos recriminamos por decisiones que tomamos, por oportunidades que dejamos pasar o por cosas que hicimos mal. Pero el perdón personal es esencial para dejar de ser esclavo del pasado. No puedes avanzar si sigues castigándote por lo que hiciste o dejaste de hacer. Perdonarte no significa excusar tus errores ni evitar la responsabilidad. De hecho, implica lo contrario. Para perdonarte, primero debes aceptar que cometiste errores y que, como ser humano, no eres perfecto. Todos hemos fallado en algún momento, todos hemos tomado decisiones equivocadas, y todos hemos hecho cosas que desearíamos poder cambiar. El perdón propio consiste en entender que esos errores no definen tu valor como persona. Eres más que tus fallos, y tienes el poder de aprender de ellos. Cuando te perdonas, te das la oportunidad de soltar el peso emocional que has estado cargando. El resentimiento, la culpa y la vergüenza pueden ser una carga abrumadora, y a menudo nos impiden ver el presente con claridad. Al perdonarte, liberas esa energía negativa y te permites enfocarte en lo que realmente importa, el presente y las oportunidades que tienes hoy para ser mejor. El perdón no es un acto de un solo momento, es un proceso que puede llevar tiempo, pero es fundamental para tu bienestar emocional.
En este proceso de perdonarte, es crucial que cambies la manera en la que te hablas a ti mismo. El diálogo interno es una de las herramientas más poderosas para liberarte del pasado. Si constantemente te dices a ti mismo que eres un fracaso o que no mereces algo mejor, estarás perpetuando un ciclo de autodestrucción. Cambia ese diálogo. En lugar de decir me equivoqué y soy un desastre, di me equivoqué, pero estoy aprendiendo y creciendo. Este simple cambio de perspectiva puede transformar cómo te sientes contigo mismo y con tu historia. Una vez que hayas aceptado lo que sucedió y te hayas perdonado, es el momento de redefinir tu identidad. Es fácil caer en la trampa de pensar que somos nuestras experiencias pasadas, que nuestras fallas o traumas definen quiénes somos. Pero esa es una narrativa limitante. Tú no eres tus errores, no eres tus fracasos, no eres lo que te sucedió. Eres quien decide ser hoy, y cada día tienes la oportunidad de escribir una nueva página en tu historia. Redefinir tu identidad es un acto de empoderamiento. Se trata de preguntarte quién quieres ser a partir de ahora. Tal vez te has identificado durante mucho tiempo como alguien que no es capaz de lograr lo que se propone, como alguien que siempre fracasa o como alguien marcado por un trauma. Pero eso no tiene que seguir siendo cierto. Tú decides qué aspectos de tu historia vas a dejar ir y cuáles vas a transformar en fortalezas. Cuando te defines por tus errores, te limitas a ti mismo. Pero cuando decides que esos errores son simplemente lecciones que te han hecho más fuerte y sabio, te liberas. Puedes convertir cada uno de esos fracasos en un peldaño hacia tu crecimiento personal. Este es un proceso consciente, y puede ser desafiante, porque implica dejar atrás una versión de ti mismo a la que te has aferrado durante mucho tiempo. Pero es fundamental si quieres liberarte del pasado. Redefinir tu identidad también significa que puedes decidir quién serás en el futuro. No importa lo que hayas hecho hasta ahora, lo que importa es lo que estás haciendo hoy para ser la persona que quieres ser. Cada día es una oportunidad para reinventarte, para tomar decisiones que estén alineadas con la vida que deseas vivir. Cuando dejas de identificarte con tus fallos, te das el permiso para soñar con un futuro diferente, uno en el que puedes alcanzar tus metas y ser la mejor versión de ti mismo. Finalmente, para liberarte del pasado, es esencial que te centres en el presente. Este es el único momento que realmente tienes, el único sobre el que tienes control. Cuando vives anclado en el pasado, te pierdes las oportunidades que están justo frente a ti. La vida sucede en el presente, no en los recuerdos del pasado ni en las preocupaciones por el futuro. Cada día es una nueva oportunidad para tomar decisiones que te acerquen a la vida que deseas. Vivir en el presente no significa ignorar lo que te ha sucedido, sino aprender a enfocarte en lo que puedes hacer hoy para mejorar tu vida. El pasado ya no está, y el futuro aún no ha llegado. Lo único que tienes es este momento, y en este momento puedes elegir soltar el pasado y enfocarte en lo que realmente importa. Puedes decidir cómo reaccionar ante lo que te sucede ahora, cómo actuar para crear el futuro que deseas y cómo cuidar de ti mismo en el proceso. Para vivir en el presente, es importante desarrollar la habilidad de la atención plena. La atención plena te ayuda a mantenerte enfocado en el momento actual, a ser consciente de tus pensamientos y emociones sin dejar que te dominen. Cuando practicas la atención plena, puedes observar tus pensamientos sobre el pasado sin dejar que te controlen. En lugar de quedarte atrapado en el ciclo de arrepentimientos o resentimientos, puedes observar esos pensamientos con distancia y luego volver a centrarte en lo que estás haciendo ahora. Además, vivir en el presente implica tomar acción. Si te quedas solo pensando en el pasado o preocupándote por lo que vendrá, no estarás avanzando. Pero si tomas decisiones hoy que te acerquen a tus metas, estarás usando el poder del presente para transformar tu vida. Puede que no puedas cambiar lo que sucedió ayer, pero sí puedes decidir qué harás hoy para crear un mañana mejor. A lo largo de la vida, siempre habrá momentos difíciles, fracasos o situaciones que escapen de nuestro control. Pero lo que realmente importa es cómo respondemos a esos momentos.
Si te aferras al pasado, te estarás negando a ti mismo la oportunidad de crecer y evolucionar. Pero si eliges soltar el pasado y centrarte en el presente, te estarás dando la libertad de vivir plenamente y de construir una vida que realmente refleje quién eres y lo que deseas. El proceso de liberarte del pasado es continuo. A veces, el pasado volverá a aparecer en forma de recuerdos o emociones, pero eso no significa que deba controlarte. Puedes reconocer esos momentos, observarlos y luego dejarlos ir. Lo que realmente define tu vida no es lo que sucedió antes, sino lo que decides hacer con tu presente. Cada día es una oportunidad para ser libre, para soltar el peso de lo que te ata y para vivir con una sensación renovada de esperanza y posibilidad. A medida que avanzas en este camino de liberación, recuerda que no estás solo. Muchas personas han pasado por situaciones similares y han encontrado la manera de liberarse del pasado. Lo importante es que sigas avanzando, que sigas tomando decisiones conscientes para vivir en el presente y que te permitas a ti mismo cometer errores en el proceso. La vida no es perfecta, pero es precisamente esa imperfección la que nos da la oportunidad de crecer y aprender. Hoy tienes la oportunidad de liberarte del pasado. Acepta lo que sucedió, perdónate a ti mismo, redefine quién eres y vive cada día con la intención de ser la mejor versión de ti mismo. Cuando haces esto, te das el regalo más grande que puedes darte, la libertad de vivir plenamente en el presente, sin las cadenas del pasado. Las historias de personas que han logrado superar su pasado y crear una vida exitosa son testimonios poderosos de la capacidad humana para el cambio y la resiliencia. Uno de los ejemplos más inspiradores es el de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, un tiempo en el que fue despojado de su libertad y sometido a condiciones inhumanas. Sin embargo, a pesar de las adversidades y el sufrimiento, Mandela no permitió que su encarcelamiento definiera quién era. En lugar de ser consumido por el resentimiento, utilizó su tiempo en prisión para reflexionar sobre su vida y su lucha por la igualdad. Cuando fue liberado, se convirtió en un símbolo de paz y reconciliación, liderando a Sudáfrica hacia una nueva era de democracia. Su vida demuestra que, aunque el pasado puede ser doloroso, es posible transformarlo en una fuerza impulsora para el cambio positivo. Otro ejemplo poderoso es el de Oprah Winfrey. Desde su infancia, Oprah enfrentó un sinfín de desafíos. Creció en un entorno de pobreza extrema y sufrió abuso durante su niñez. A pesar de estos traumas, Oprah no permitió que su pasado la definiera. En cambio, utilizó sus experiencias para empoderarse y ayudar a otros. A través de su trabajo en televisión y su plataforma, ha compartido su historia y ha inspirado a millones a superar sus propias dificultades. Oprah ha convertido su dolor en una herramienta de empatía y motivación, mostrando que el pasado puede ser una fuente de fortaleza en lugar de una cadena que te atrapa. La historia de J.K. Rowling también es notable. Antes de convertirse en la autora de la exitosa serie de Harry Potter, Rowling enfrentó el rechazo de múltiples editoriales y atravesó un periodo de dificultad económica, incluso siendo madre soltera. Sin embargo, nunca se rindió. En lugar de dejar que sus fracasos la desanimaran, Rowling utilizó su amor por la escritura como un refugio. Su perseverancia dio sus frutos cuando finalmente encontró un editor dispuesto a publicar su obra. Su historia de éxito no solo muestra la importancia de seguir adelante a pesar de los obstáculos, sino que también inspira a otros a persistir en sus propias pasiones, independientemente de su pasado. Otro caso impactante es el de Malala Yousafzai, quien fue víctima de un ataque talibán por defender el derecho de las niñas a la educación. A pesar de sufrir graves heridas y enfrentar una amenaza constante, Malala no dejó que ese evento la detuviera. En lugar de rendirse, se convirtió en una defensora global de la educación y los derechos humanos. Su valentía y determinación han inspirado a millones, demostrando que incluso los traumas más profundos pueden transformarse en un catalizador para el cambio. Malala nos enseña que el pasado, aunque doloroso, puede ser una plataforma para luchar por un futuro mejor.
La historia de Stephen King también es inspiradora. Antes de alcanzar el éxito con sus novelas de terror, King enfrentó el rechazo de numerosas editoriales y atravesó momentos difíciles, como problemas económicos y luchas con la adicción. Sin embargo, su pasión por la escritura nunca lo abandonó. King persistió a pesar de las adversidades y eventualmente se convirtió en uno de los autores más vendidos de todos los tiempos. Su vida es un testimonio de cómo la perseverancia y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo, y cómo el pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Finalmente, el caso de Michelle Obama es un ejemplo potente de superación. Desde sus humildes comienzos en el sur de Chicago, donde enfrentó desafíos relacionados con la pobreza y la discriminación, Michelle ha trabajado incansablemente para ser una voz para el cambio y la inclusión. Su historia no es solo un testimonio de su éxito como primera dama de los Estados Unidos, sino también un recordatorio de que nuestras experiencias pasadas no tienen que limitarnos. Al compartir su historia y hablar sobre las dificultades que ha enfrentado, Michelle ha empoderado a muchas personas a superar sus propias luchas. Estos testimonios y ejemplos ilustran cómo, independientemente de las circunstancias del pasado, es posible levantarse, aprender y reinventarse. Cada una de estas personas ha transformado su dolor y sus experiencias en un impulso para hacer el bien y lograr el éxito, mostrando que el pasado es solo una parte de la historia, no el final del relato. La clave está en cómo elegimos responder a lo que nos ha sucedido. Al igual que ellos, todos tenemos la capacidad de liberarnos de nuestras historias pasadas y escribir nuevos capítulos en nuestras vidas. Al final del día, la verdad resuena con una claridad inquebrantable. El pasado no define quién eres, sino quién fuiste. Cada uno de nosotros ha enfrentado momentos difíciles, decisiones equivocadas y circunstancias desafiantes que podrían haber dejado cicatrices profundas. Sin embargo, es fundamental recordar que esas experiencias son solo una parte de nuestra historia, no el total de nuestra identidad. Tienes el poder de tomar las riendas de tu vida, de ser el autor de tu propio destino. La vida es un constante proceso de transformación y renovación. Cada día es una nueva oportunidad para definir quién serás, para dejar atrás las cadenas del pasado y abrazar el futuro con esperanza y determinación. Te animo a que te tomes un momento para reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Cuáles son los recuerdos o los eventos que te han limitado? ¿Cómo te han hecho sentir? Esos momentos pueden ser dolorosos, pero no tienen que dictar tu futuro. Reconócelos, aprende de ellos y luego suéltalos. Recuerda que lo que importa es lo que eliges hacer hoy. Es hora de que tomes acción. Cada pequeño paso que des hacia adelante, cada decisión que tomes para vivir en el presente, te llevará más cerca de la vida que deseas. Ya sea establecer nuevos objetivos, cultivar hábitos positivos o buscar apoyo en aquellos que te rodean, cada acción cuenta. Nunca subestimes el poder de tu capacidad para cambiar. Recuerda que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada día es una oportunidad para acercarte a la mejor versión de ti mismo. Te invito a que compartas tu historia. Deja un comentario sobre cómo has lidiado con tu pasado, qué estrategias has utilizado para liberarte de las cargas que llevabas. Tu experiencia podría ser el faro de esperanza que alguien más necesita. Y si conoces a alguien que lucha con las sombras de su historia, comparte este video con ellos. Finalmente, si este mensaje resonó contigo, considera suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Dale like a este video si te ha inspirado, y recuerda que juntos, podemos crear un espacio donde el pasado se convierta en una lección y no en una prisión. El futuro está en tus manos. Tú tienes el control. Es momento de levantarte y definir quién quieres ser.